Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. César, la inflación de abril, ay sí, bajó a 2,6, pero pará, veníamos con una inflación de 3,4, no es un número como para salir a aplaudir, ¿no es cierto? Y en líneas generales se quiebra una tendencia, un mes que quiebra una tendencia de 11 meses, o sea, en un año 11 meses subieron. Bueno, pero pará, en mayo uno cayó. Claro, o sea, pará, en mayo 11 meses para atrás, en mayo fue el año pasado fue 1,5 y ahora estamos casi en el doble. Y ¿cómo se llama? Lo que muestra las dificultades que hay en Argentina para domar la inflación, ¿no? Porque en líneas generales se preveía una inflación cero, pero eso no está ocurriendo y realmente está difícil. Nuevamente, si tuviera que sintetizarlo, digamos, la inflación no es un fenómeno unicausal. O sea, tiene algún ribete monetario, algunas veces lo monetario juega fuerte, en otras veces juega menos, porque ahora no hay emisión monetaria, no hay déficit fiscal. Entonces se tendría que cambiar como un piano. Y no se cae como un piano porque tiene otras referencias. Lo que está sucediendo, nosotros lo venimos viendo en el sentido de que ya hace 2 meses casi pusimos en marcha Chenquebot, que tiene que ver con Comodoro Rivadavia, Vallebot lo hicimos 15 días después, y Ballenasbot ahora de Puerto Madryn. Entonces venimos midiendo los precios semana a semana, entonces esto nos está dando una mayor información sobre qué sube, qué baja, qué precios se mantienen, y hay una regularidad en las 3 ciudades que nosotros estamos midiendo entre 1.500 y 2.500 precios por semana, de manera electrónica. Muchísimo es muchísimo. En general un 50 a un 70%, depende de la semana, los precios se mantienen igual que la semana anterior, pero con una característica central: los que suben mucho. Y entonces es como que raro el análisis, porque vos decís, bueno, sí, esta semana se mantuvo más o menos constante, medimos 1.500 precios en Puerto Madryn, 1.000 precios se mantuvieron y 200 subieron. ¿Qué subió? Y bueno, la yerba XX subió un 63%, la manteca un 58%, entonces decís, ¿cómo la manteca? Pará, se fue todo por los caños. En ese relato, debo decir miércoles, pará, claro. Hay precios que suben y suben mucho, entonces, ¿qué hizo? Promedio, no sé, las primeras semanas 27%. Entonces, eso tiene que ver con un fenómeno internacional que lo vamos a poder estudiar ahora, después que pase esto, que tiene que ver los fertilizantes como un nodo con Qatar. Qatar es un nodo energético de gas natural licuado muy importante. ¿Qué tiene que ver eso con los fertilizantes? ¿Y qué tiene que ver los fertilizantes con lo que viene a nuestra mesa en función de productos de harinas y derivados? Entonces, fíjate cómo vamos a poder mejorar la precisión de lo que hacemos en función de esta cuestión, y eso nos lleva a que la inflación es un fenómeno multidimensional. O sea, que lo que pasa en Qatar y que a uno le parece que Trump es loco y puede llegar a tirar una bomba nuclear, entonces eso impacta en nuestro bolsillo, y ahí estamos nosotros tratando de dar información útil para que lo utilicen las personas. En el caso de Ballenasbot, como qué ha pasado con Puerto Madryn, ya tengo el informe de las 2 primeras semanas de mayo en Puerto Madryn, así que a finales de mayo vamos a poder hacer un informe de qué es lo que pasó durante el mes y cómo es la dinámica de los precios tan semanales, que vuelve a tener algo que yo había investigado hace muchísimo tiempo, hace más de 20 años, que cuando uno cobra, en general las grandes superficies aumentan más. Más que los primeros. Antes era del 1 al 5, ahora debe ser del 5 al 10 o del 5 al 15, porque la primera semana no cobra nadie. Nosotros medimos de 1 al 7 y 7, entonces del 1 al 7 los precios aumentaron, ahí se quedaron fuertes muchos de ellos, y se quedaron, y ahora en esta segunda semana los precios tienden a disminuir, y esto nos permitió ver el mes pasado, entre Leu y Comodoro Rivadavia, que los precios de los alimentos venían creciendo a una tasa menor. El mes pasado habían crecido por arriba del 3,5 y ahora venían creciendo en función de un poquito por debajo del 2, porque no eran los precios de la canasta, sino es una media que nosotros hacemos del conjunto de productos que medimos, claro. Sí. Pero la canasta nos dio 2,5, entonces muy similar no, igual que la canasta nacional, pero con dinámicas semanales que son distintas a las dinámicas semanales de nacionales. Para que la gente lo entienda, lo que está diciendo César, corregime por favor,
es que ustedes identificaron que en la primera semana de cada mes los precios suben más pero en la segunda semana no se frena esa subida. No es que claro, bajan, se frena. 1,75 promedio los precios en Chubut, podríamos decir. Sí. Porque vamos a sacar un índice chubutense. Sí, en cualquier momento, cuando incorporemos Esquel, vamos a sacar un índice chubutense. Entonces, preveo 1,75 en las ciudades de la costa. La primera semana, pero la segunda semana 0,55, con algunos supermercados que están a la baja. El supermercado patagónico, los precios que nosotros medimos ahí, estos miles de precios que medimos ahí, dieron una baja. Y en cambio otros de venta online dieron una alza, no sé, los supermercados, no sé, en el Valle Vea, la cooperativa. Entonces nos permite tener un detalle cada vez más interesante para poder hacer después proyectos de investigación que tengan sustentabilidad con los datos. Perfecto. Y ahí me entró un WhatsApp, recién estaba mirando, ustedes siempre tienen la canasta básica alimentaria por ciudad, la canasta Correcto. básica total. ¿Esas variaciones de un mes a otro te da más o menos con la inflación patagónica que dio el 2,6, por ejemplo? Más o menos. No, nos dio 2,4, 2,5, perdón, 2,5 nos dio en general, en promedio, 2,4, 2,6, más o menos parecido. Entonces ahí, este mes sí tuvimos como un alineamiento con lo que sucedió con el IPC y la canasta básica nacional. César, yo sé que vos estuviste estudiando en ese momento el año pasado cómo iba a ser el nuevo cálculo del índice por inflación, del INDEC y todo eso, que al final en enero no lo largó el presidente Milei y por eso se fue el titular del INDEC, Labaña. Fue una oportunidad perdida, ¿no? Y sí, porque en líneas generales hay que, como diría, el azote habría que asumirlo en estos meses, que iba a ser un poquito más alta, porque lo que cambia fuertemente, que es lo que el índice actual esconde, es la ponderación de los servicios. Cuando uno dice los servicios, los combustibles, los alquileres, en ciertos segmentos de la sociedad, la dinámica de esos precios ha sido muy superior a la dinámica de los precios de los IPC, tanto patagónico como nacional. Entonces nosotros vemos que esa ponderación de, no sé, en momentos superiores al 600%, cuando acá en este caso se van acercando al 350% desde que inició mi ley hasta el presente, esos cambios en los precios relativos de energía eléctrica, transporte público, gas natural y demás, más la quita de subsidios, lo que hace es que ese impacto de los energéticos en el hogar no sea, digamos, como es acá actualmente un 4%, sino pasa a ser un 9 o 10%, que claro, para uno parece poquito, pero cuando uno lo analiza en el contexto es mucho. Y entonces el índice debiera ser, hay gente que lo recalcula en función del índice nuevo, y vienen siendo persistentemente superiores por esa combinación, que nosotros la reflejamos en nuestra canasta básica de alimentos y no alimentos. Entonces, en los no alimentos entra todo esto que te estaba resumiendo recién, y por ende los no alimentos empiezan a ser una parte más importante de la canasta que los alimentos. O sea, yo pago la luz, pago el gas, y después veo a ver cómo que voy a comer, y también hoy charlaba con otros colegas, cambios de la frecuencia de compras, que se tornan compras más pequeñas, compras de paso en que uno va de la casa al lugar, y no tanto compras grandes como se hacía antes. Yo decía, bueno, iba con el carro y venía el carro súper lleno, eso también se va a aminorar. César, me entró otro WhatsApp acá y me decían, ¿qué es eso de Chenquebot, Ballena Bot? Recordale rapidito a la audiencia, por favor. Son canales de WhatsApp, en el caso que ahí están discriminada la información. En algunos casos lo hacemos por semana, en otros lo hacemos por qué aumentó más en cada uno de los supermercados. Está una definición del promedio que nosotros estamos relevando, si en ese supermercado aumentó o disminuyó, cuáles son los productos que semana a semana se van incorporando, que yo esta semana por ahí hubo aumentos muy fuertes en los frescos, en no sé, cuestiones que tienen que ver con lo estacional, pero ya cada vez la información es como más precisa, para que la persona que va a comprar no se encuentre con esta sorpresa, ¿no? Que por ahí la lechuga que compraba, no sé, aumentó un 51% esta semana, como sucedió en Trelew.
o la yerba que iba a comprar había aumentado un 63%, entonces, y uno empieza a ver que no compré esa, compro otras que son digamos, que no han aumentado, y para eso sí disponemos de nuestro buscador de precios en supermercados y buscador de precios de materiales de la construcción, que sí tuvo una dinámica asociada al precio del petróleo y el combustible, pero esos dos están en webdeprecios.unp.edu.ar. Genial la aclaración, muchas gracias, César. No estaremos hablando más adelante con las nuevas novedades. ¿Un dato más querés decir? Sí, no, que se afilien, que busquen los canales de WhatsApp, Ballenabot, Vallebot y Chenquebot, y que bueno, que puedan irnos interactuando con nosotros. Ahí hay teléfonos nos pueden comunicar, entonces poder interactuar más con la comunidad y que sea la información que generamos cada vez más útil. Saludos, hasta luego, buen fin de semana. Gracias, César, buen fin de semana. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.